Pues resulta que hace siglos que nací. Y yo creo que nací en el mar, en las montañas, en los volcanes de nuestra tierra, yo qué sé de dónde coño, perdonen, nací. Pero claro, es que mi padre era de Firgas y yo siempre he dicho que por aquí no me corre la sangre, sino me corre el agüita de Firgas con gas, fría. Eso es una de las cosas. Al nacer de un hombre viajero que fue mi padre porque fue militar y casarse con la estrambótica de mi madre, que era lo mejor de la huerta de Murcia, pues de ahí nací otra viajera porque ellos me acostumbraron. Pero es que mi abuelo había venido de Alemania, el padre de mi madre, y por parte de mi padre los marreros habían venido a las Islas Canarias de Portugal. Así que tenemos tantos océanos dentro, tantos paisajes, tantos aviones, tantos barcos, que he tenido que ser viajera, que eso sirve para todas las personas que hemos viajado siempre, porque nos sirve para conocer el mundo y conocernos a nosotros también. Una cosa muy bonita es que, por ejemplo, mi padre decía: viaja, mi niña, vete donde quieras siempre, vete de excursión donde tú quieras, porque el día que no puedas, te sientas a recordar. Vamos a decir que esa infancia fue construida por esas cosas extranjeras que nos llegaron, porque es verdad, yo sabía lo que eran algunas comidas que no se daban en las Islas Canarias antes de aterrizar aquí. ¿Por qué? Porque la había visto en otros lugares, en otros sitios. Vivimos mucho tiempo en África también. Entonces, al tener mi padre ese dichoso trabajo, me hizo conocer otros mundos y a otra gente. Y fue siempre las culturas lo que me llamó la atención. Mis padres eran muy tolerantes y ellos nos enseñaron a nosotros serlo también, a mis hermanos y a mí, que somos, en fin de cuentas, 2 hermanas y un hermano. Pero nos sirvió para apreciar que la gente que estaba al lado era igual que nosotras y no teníamos por qué menospreciar nada ni a nadie. ¿Qué aprendí yo de esos viajes y de esa forma de vida? Aprendí modos distintos, modos de escribir distintos, modos de... Yo no fui nunca a un colegio hasta los 9 años, pero yo ya sabía leer y escribir porque mis padres me enseñaron, y no con un reglamento organizado. A las 3 de la tarde hay que escribir. No, escribíamos y leíamos pues cuando fuera. Y entonces ese cuando fuera nos hizo también tan libres y tan valientes que de ahí salimos, mi hermana y yo en esa época, como 2 salvajes. Cuando aterrizamos aquí en las Islas Canarias, mi madre, que era la estricta, era la sargento de mi casa, es la que le decía a mi padre: no, las niñas tienen que ir a un colegio. Ustedes imagínense, que vienen de África, salvajes perdidas. No, tienen que ir porque en un colegio se aprende formación. Yo siempre me he preguntado que qué era formación para mi madre, si mi madre era una medio terrorista, que era para ella la formación. Era una idea de comportamiento, que total, ya yo lo tenía adquirido por parte de ellos y por parte de toda mi familia. Yo nunca he necesitado esa cosa que mi madre llamaba formación. Es verdad que después en el bachillerato aquí había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional y me quedé reparizada y será esto lo que mi madre quería, pero estoy segura que no, mi madre no era de eso, mi madre era otra cosa, mi madre era una extraterrestre y no le iba a dar por nada de eso. Pero esa era la palabra que me marcó. ¿Y por qué digo esa palabra que me marcó desde la infancia? Porque yo soy coleccionista de palabras. Yo lo siento en el alma. Ustedes tendrán los nombres que tengan, que yo le pongo en mi cajita un nombre a todas las cosas que conozco y las guardaba cuando no iba a ningún colegio, esa infancia gloriosa que mi padre me regaló y me hizo el regalo de no ir a ningún colegio hasta que vine al de la formación, y en esas cajitas guardaba yo palabras. O sea, yo me he dedicado a coleccionar palabras. Yo me acuerdo que una vez mi madre, leyéndome un texto, me dijo: no sé cuánto, no sé qué, las montañas del Kilimanjaro. Y yo me quedé: ¿cómo que Kilimanjaro? ¿Qué palabra es esa? Kilimanjaro. Yo nunca he estado allí, yo no sabía ni lo que era. Montañas, sí, sé que fue lo que nombró, pero a mí es que la palabra Kilimanjaro es la que me decía: esto es un concepto, una abstracción de un universo precioso, que es el sonido que tiene esa palabra. Pero en el mundo de las palabras se escriben, se dibujan y tienen colores. Todas las palabras tienen colores. Yo creo que por eso me nació también la historia de que me gustara dibujar y pintar.
Yo cuando era pequeña le decía a mi madre, según dice mi madre, en esos años de la infancia que ahora estamos recordando, mamá, hazme un pollito. Y entonces mi madre me hacía 3 rayas, tengo en mi casa un par de cuadros de mi madre, y aquello no parecía un pollito ni nada. Y sí, me decía mi madre que cuando me dibujaba esos pollitos, a veces con 3 patas y como ella pensaba, que yo me ponía a llorar, esto no es un pollito, esto no es un pollito. Claro, es que a mí me daba que había algo entre la realidad y el acto de hacerlo. Y yo creo que por eso me gustó tanto dibujar. Al principio dibujaba, mi madre se sentaba a coser o a hacer algo y yo miraba las manos de mi madre y yo las dibujaba. Como si quisiera hacer un hiperrealismo, yo me encargaba de hacer lo que yo veía. Claro, a los 14 años entré en la escuela Luján Pérez, se abrió el universo. Eso para mí era ni el Prado, ni Versace, era la gloria de todo el arte. Yo tengo en un libro puesto algo así como, en un principio se hizo la luz y a mí se me vaciaron la cuenca de los ojos. Y es que es verdad, en un principio, en el Génesis de una Biblia, sabe uno que el principio de la vida es la luz, es abrir algo. Y yo pienso que nosotros hemos aprendido, todos los escritores y todos los artistas en general, a través de la observación. Si no tenemos nada que mirar, aunque seamos ciegos, vemos, no tenemos nada que apreciar. Entonces, primero está la observación, miramos algo, nos llama la atención, lo atrapamos en nuestro corazón y decimos, la persona que tengo enfrente tiene esta estructura, y este muchacho tiene 2 piernas, tiene unos zapatos, si quisiera dibujarlo tendría que tener cuidado a ver qué blanco voy a usar. No puede ser un blanco cualquiera, blanco de sí, blanco de cadmio. Si haces un componente en tu cabeza y te pone a decir lo que tú quieras para crear de ahí algo. Pero si quisiera escribirlo pasa igual. Veo un muchacho frente de mí, ¿cómo será? ¿Qué pensará? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su padre? Cuando era pequeño, ¿qué le decía a su padre? Pórtate bien, siéntate aquí. Entonces uno va creando un mundo y una historia para después escribirla y para después compartirla. Entonces yo creo que el mundo de nosotros, todas las personas, tiene esa primera parte, la primera herramienta, que es la observación. Cuando tenía 14 años, empecé a estudiar en aquel grupo que era el último del Plan 50 de Magisterio. Imagínense, 20.000 cosas he estudiado después, pero con 14 años yo estaba en primero de Magisterio. Imagínense una niña que no sabía ni lo que quería decir ser maestra, no tenía idea. Pero era el último examen que se hacía y una vecina le dijo a mi madre, mira, no sé qué, no sé cuánto, el caso que yo me examiné. Bien, cuando yo llegué a la escuela de Magisterio, con 14 años, imagínense el choque tan fuerte, porque es un choque muy fuerte, empezar a estudiar una materia rarísima. En primero de Magisterio habían 18 asignaturas, pero a mí me daba igual si eran 14 como era una. Me daba igual porque yo no tenía idea de nada, solo tenía mi mundo y con mi mundo ya me bastaba. Además de ser un guirre, porque era flaca, flaquísima, consumida, guirre, que es una palabra canaria muy bonita, como los pajaritos, esos guirres que tenemos en nuestros campos. Era además tímida, introvertida, callada y nada más. Mi hermana era la extrovertida, la diplomática, la maravillosa en ese sentido de diálogo y tal, sigue siendo la maravillosa, eso no cambia. Y mi padre decía que yo era la céntrica. Yo no sabía lo que significaba la palabra céntrica, pero me gustaba. Cuando algo no se podía decir, no, mi hija no va, porque mi hija es una céntrica. Y yo no iba a las bodas de los amigos de mis padres porque yo era céntrica. No sé, todavía me gusta esa palabra. Y el que no me quiera, porque que me venda. Pero soy excéntrica. Qué cosa más curiosa. Después resulta que soy más sociable que el diablo, pero yo vine de ser una excéntrica. Los excéntricos no saben lo que hacer. Entonces la excéntrica de 14 años tenía una de las amiguitas que le dijo, Merbel, acompáñame corriendo que voy a ir a matricularme, estaba en música y no sé qué, en solfeo. Y yo digo, bueno, me voy. Es allá en Las Palmas, por Vegueta, pues vamos. Las escuelas municipales, que así se llamaban, estaban arriba de una sala que se llamaba Amigos del País, que me encantó eso de Amigos del País. Decía, ¿dónde están esos amigos? Estarán en todo el planeta. Amigos del País es una asociación preciosa que hace un montón por la cultura, pero haberse puesto de título Amigos del País, pues ya me llamaba la atención. Yo fui con mi amiga tan contenta y mi amiga subió las escaleras
de ese edificio de las escuelas municipales a apuntarse en música. Pero yo me quedé pensando, Dios mío, esto está lleno de cuadros. Empecé a subir los escalones, aquellos pasillos con aquellos cuadros. En un lado estaba la Venus de Milo sin brazos, en otro estaba el esclavo de Miguel Ángel radiante en otra esquina, esculturas en yeso. Y yo siento, Dios mío, esto es una escuela de pintura. Aquí se da pintura, aquí se puede estar, aquí se puede aprender. Yo me quedé como loca. Cuando mi amiga bajó a la carrera, que tengo que decir, se llama Mercedes Reyes Álvarez, que gracias a ella yo me metí en esa escuela Luján Pérez. Ven, vámonos corriendo. Salimos pitando. Yo llegué a mi casa y dije, ay Dios, le voy a decir a mi padre que quiero ir a la escuela Luján Pérez y me va a decir que no. Se lo voy a decir a mi madre y va a decir, tampoco. La niña tiene que estudiar, las niñas tienen que estudiar, las niñas tienen que no sé qué. Y esto no será parte de la formación que mi madre decía. Porque ahí debe haber mucha gente chiflada y a mi madre no le gusta eso, aunque la chiflada en realidad era mi madre. Todo hay que decirlo. Entonces un buen día aparezco yo por la escuela Luján Pérez, así como la que se conoce de todo el territorio, subo la escalera, más resuelta que el diablo, con 14 años, entro por la puerta, miro el panorama y digo, ¡guau! Todo lleno de caballetes, lleno de manchas, lleno de colores, por aquí un trozo de marmolina, por aquí yeso, por aquí no sé qué. Y yo cuando vi ese dije yo, ¡buah! Este es mi mundo, este sí de verdad es mi reino, el reino mío, aquí es donde quiero estar. ¿Qué pasó en la escuela? Pues que mire, entré por la puerta, me dieron un papel y me dieron un carboncillo, pinta lo que tú quieras, dibuja lo que tú quieras. Y digo, no habían lecciones, no habían clases, no había enseñanzas, tú te ibas poniendo, ibas tanteando todos los terrenos y en el que tú te ibas acomodando y te gustaba, ahí te quedabas. Yo estuve haciendo la Venus de Milo, que me la sé de memoria, 9 veces, de arriba abajo, tamaño natural, con mis carboncillos, el papel aquel continuado porque era el más barato, y yo en el pasillo. Cuando terminaba una, le decía yo al profesor, yo creo que no, todavía no lo he cogido yo el truco, pues hazlo otra vez si quieres, o cambia, coge otra escultura. Y decía, no, voy a hacerla otra vez. La hice 9 veces, imagínense, porque teníamos una enseñanza que era libre, tan libre que el que quería poner una radio lo ponía, que si había una persona con problemas psiquiátricos y venía del psiquiátrico, ahí estaba dibujando, que había una monjita, que no sé qué tendría ella, y venía. Felo Monzón era el catedrático universal y siempre se lo agradeceré, porque era mi maestro, era el hombre del paraíso. Tengo que decir que en aquellos años estábamos muy acostumbrados a que se abrieran las puertas y entrara el pelotón de grises, porque claro, es que nosotros éramos un poco escuela Luján Pérez, todos teníamos la llave de la escuela, y si el que no tenía llave me das una copia, pumba, y a lo mejor era un domingo por la mañana y estaba gente pintando allí, pero claro, nos pasábamos. La escuela Luján Pérez ha sido un núcleo de cultura extraordinariamente anarquista, de manera que Navidades, Semana Santa, nosotros no teníamos fecha, nuestros maestros nos dejaban pintar, nos aconsejaban, nos orientaban, pero no te daban esas clases estrictas de aquí a aquí y te examino. A mí nadie me examinó nunca. Y yo hice unas cuantas exposiciones a partir de los 14 años y me dieron uno de los premios, el primero que tuve, de la Bienal Regional. Usted imagínense que en esa época te metías en concursos, Amnistía Internacional, todo el mundo mandaba cuadros para Amnistía Internacional, para montones de cosas. Pero claro, el tener esa libertad implicaba que tú tenías que ser un poco discreta porque venían, te abrían y te decían, ¿y ustedes qué? Y empezaban a apuntar nombres y apellidos, los grises de la época. ¿No puedo estudiar Bellas Artes? Claro que no, porque era presencial. Y yo sí trabajo, no he faltado en mi trabajo ni un solo día. Y son 46 años de servicio que llevo a las espaldas. Ni un solo día, ¿cómo iba a faltar? Y en aquella época era todavía peor. No. Entonces no puedo estudiar Bellas Artes. Pero puedo hacer Bellas Artes por mi cuenta, pintando y no sé cuánto sé qué, en Caleta del Cebo. Pero puedo estudiar filosofía, que me encantaba, porque me encantaban las letras, pero no había literatura específica, sino filosofía y letras, se llamaba así la carrera. Y la sección o especialidad, filología románica, donde iban todas las lenguas de la Romanía. Digo, bueno, es castellano, rumano, ¿qué hago yo? Digo, bueno,
voy a pedir las 2 plazas, únicas, yo no pido más, o una o la otra, y me las jugaba todas. Mientras mis queridas compañeras decían, no, yo pido en la isla, yo pido en la isla. No, yo no me voy fuera. Mis padres me dan, vamos, súper permiso. Mis padres saben lo que hay y ya está. Mi padre, ustedes, las niñas, lo que quieran. Porque si yo me voy a Tenerife, mi hermana estudia medicina mejor porque se viene conmigo. Pero si yo me voy a Caleta del Cebo, en Lanzarote, mi hermana se va a la laguna y yo se lo pago y no pasa nada. Bueno, qué suerte y qué destino este. Yo sigo pintando hasta ayer, por no decir hasta hoy. Y sigo escribiendo hasta ayer, por no decir hasta hoy. O sea, uno puede hacer 2 cosas, porque mi madre siempre tenía razón. Mi madre decía que yo valgo por 2. Así que puedo escribir y puedo pintar. Mi madre me ha potenciado a mí esa autoestima que tengo. Digo, pues qué bien. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que decir si pintas, pintas, si escribes, escribes? Se pueden hacer, solo que hay que combinar los tiempos. Hay que gestionarse la vida. Y eso es lo que he ido haciendo poquito a poco, gestionarme la vida. No me he casado, no he tenido hijos, no he tenido otros mundos familiares, pero hijo, todo no se puede tener. Entonces mi gestión está escrito, he pintado, no sé qué, y mis hijos son los del mundo. Y así es la vida, y mi familia y mis maridos están todos en la lavadora, como digo yo, y en el frigorífico, los tengo así por montones. ¿Qué quiere usted que le diga? En ese sentido, uno ha tenido que hacer lo que uno ha creído. No me dieron Caleta del Cebo. Qué pena que no me dieron aquello para pintar, que hubiera estado ahí zancajeando por todas las arenas. Me dieron Taganana. Claro, si me quedaba en Taganana, mi hermana, que se venía conmigo para estudiar, los viajes a la laguna, a la facultad, iban a ser peores. No, nosotros vivimos en la laguna y la que se mueve soy yo, que no pasa nada, que para eso soy la mayor. Taganana es el paraíso, igual que Ayagaure, era mi primer paraíso. Fuera de esta ciudad, cuando llegué a Taganana, digo, ¡guau! Las montañas de Naga, otro paraíso. Entonces, vivía en la laguna y donde tuve la suerte de ir a la carrera, claro, porque les tengo que decir una cosa, para trabajar en Taganana, viviendo en la laguna, no es como hoy en día. Taganana era los pagos de Santa Cruz, los pagos que quedaban a 365 vueltas por las Mercedes. Le llamaban el camino del año porque tenía tantas vueltas como días tiene el año. Pero Taganana es un paraíso, sigue siéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil vivir en la laguna y levantarte a las 4 de la mañana porque la única guagua que sale para Santa Cruz pronto es a las 6 de la mañana. Porque tienes que coger esa guagua a las 6 para llegar a la plaza militar y de ahí salir corriendo hasta la avenida de Naga, corriendo, y coger la única guagua que va para Taganana. Era esa. Directa no había. Entonces bajaba por la cuesta, iba parando, cuando llegaba a la plaza militar, corriendo, cogía y mi guagua. Pues nada, me fui a Taganana. ¿Qué conocí yo en la laguna? Las carreras, porque cuando yo llegaba, la única guagua que salía por la tarde de Taganana era a las 6 de la tarde. Llegaba tardísimo a Santa Cruz, de ahí corriendo para coger la guagua a la laguna, de ahí corriendo para que me dejaran en la avenida Trinidad, bajarme corriendo para entrar en la universidad y decirle a alguien, ¿me deja los apuntes? Perdonen, no había fotocopiadora, cuidado, pero los papeles de calco, de hacer los trajes y las costuras, si ustedes ven qué bien lo hacía yo, venga a calcar, venga a escribir, y mis amigos me pasaban los apuntes y así iba yo. Nunca me matriculé oficial, sino libre oyente, porque me daba vergüenza, porque uno ha tenido siempre unos principios raros. Mi padre dice que mis principios se morían 20 minutos después que yo, y seguramente era así, decía papá, no me puedo matricular oficial, porque yo cómo voy a decidir algo que yo no puedo, porque estoy en Taganana, y mi padre dice, tiene cada cosa, pero era así. ¿Qué cosas buenas? Me estuve examinando, libre oyente, con los mejores profesores de la época, la doctora Cordero, Ramón Trujillo, Gregorio Salvador Caja, Fernando Carbonell. Si yo les cuento, verdaderos capitostes que tuvieron esa Universidad de La Laguna. Gente que la que uno conoció el manejo de una universidad, el contenido de unas materias, la maravilla del conocimiento, tener esa biblioteca que entrábamos por allí, pedíamos algún libro, un sábado que podía, y la recoba o mercado, llámelo como quiera, se abría los domingos por la mañana. ¿Por qué? Porque los estudiantes tenían que comprar.
Todo ese tipo de mundo te creó una serie de juventud bonita, revolucionaria, de la escuela Luján Pérez por aquí, del otro por allá, donde vinieron siempre y empezaron los sabandeños con esos festivales dedicados en septiembre a toda Latinoamérica. Imagínense la de gente que conocimos, Quilapayún, no sé qué, Violeta Parra, el hijo de no sé quién. Conocimos esa laguna era que ardía, ese pedazo de plaza de los adelantados éramos nosotros, que estamos adelantados a todo lo que en España y en otros sitios de Europa no tenían ni idea, nosotros teníamos la idea de todo. Conocimos a grandes pensadores, por ejemplo, Sábato. La laguna era un hervidero. Santa Cruz era un pueblo al lado de la laguna, pero Santa Cruz tenía también su impronta, porque en la escuela de arte, que yo siempre iba y pasaba por ahí, estaba Enrique Lite, que ese hombre era un genio. Estaba gente dando clases que tú decías, Dios mío, yo no puedo estar aquí estudiando porque tiene que ser oficial, pero yo vengo y hablo con ellos y ellos me dicen y yo les enseño. Siempre había, yo qué sé, el mundo de las Lecuonas, los no sé qué, Maribelén Castro, gente que yo decía, Dios mío, qué cosas más bonitas. Enrique Lite era un principal, pero Pérez Mini era maravilloso. Y Mau Westerdá, porque ni les cuento. Bueno, el día que yo me muera, el primer café que me voy a tomar en la gloria iba a ser con Mau. Y Mau, ¿ya me tienes hecho un café? Es que era gente tan bonita que he tenido la suerte, yo soy una privilegiada y soy una agradecida al mundo, que he pasado de paraísos en paraísos. O sea que cuando yo me muera voy a ir a otro paraíso, es que no puede ser otra cosa, porque miren los paraísos que nos van sucediendo. La laguna era un hervidero de conocimiento, pero también nos hizo hacernos una personalidad, hacernos responsables, porque fuera de la casa de tus padres tú te tenías que gestionar la vida y no es lo mismo. Y en ese apartado está mi generación. Una vez salió un artículo en un periódico que Emilio González Denis lo titulaba La generación del silencio, y hasta yo siempre me he extrañado de por qué yo pertenezco a esa generación del silencio, con los chillones y ruidosos que somos y la bulla que hacemos. Claro, puede ser un chiste, pero no, una palabra que se puso por poner. En esa generación a la que yo pertenezco solamente hay 14 hombres y había otra mujer y yo, Nila Hernández. Pero Nila Hernández hizo un libro y después se hartó que yo no tal. Bueno, pues entre todos, mis hombres de esa generación y yo, hemos seguido de manera rigurosa, de una manera sin darnos cuenta, pero sin fallar, publicando, haciendo esto, haciendo lo otro. Este tipo de generación nuestra, a la que pertenezco, ha tenido un valor extraño y extraordinario. Si nuestros anteriores, Lázaro Santana, por ejemplo, tenían una manera de ser y una proyección, en la nuestra hemos tenido una relación, no una proyección, una relación entre todos. Personas de diferentes madres y padres, como digo yo, nos hemos podido reunir para hacer un recital, cosa que las anteriores no hicieron. Arturo Macanti ha estado trabajando en cosas que yo lo invitaba, pero ellos a mí jamás, ni entre ellos mismos. Entonces una cosa curiosa, esta generación es como, ahora somos todos demócratas, ha venido un rey, se fue Franco, ahora somos otra cosa. Todo tiene que ver con la sociedad, con la historia, con la idiosincrasia de los lugares, y es una cosa curiosa, que en esta generación hay formas distintas de ver la vida. Por ejemplo, antes no se hacían talleres de literatura, ahora los tenemos a patadas. Antes no se hacían grandes festivales, no. Antes cuando se hacía algo era lo que se hacía. Afortunadamente, a partir de esta generación de la que yo estoy contentísima con pertenecer y de mis compañeros que estén conmigo, se han hecho cosas colectivas de las que antes tal vez era por tantas prohibiciones de los grupos, no sé, reuniones, no sé qué, se pudo abrir. Cuanto más personas han ido a festivales fuera de las Islas Canarias, han sido a partir de los años 80, han sido así. Es más, mi primer libro, A poemas del alba escarlata, que le puse de nombre a poemas como decir atea es que no crees en Dios, a poemas es que no crees en la poesía. Eres lo contrario de poema. Del alba porque era mi primer libro y escarlata porque el amanecer tiene que ser rojo y naranja. Ya tengo el título para el último libro, A poemas del ocaso opalino, que saldrá cuando yo me muera,
pero ahí estarán, ahí habrá algo. Entonces, en esa cantidad de cosas, ese fue mi primer libro en el año 84. Y fíjense, no lo hice en una editorial de aquí, en Barcelona, en Ronda, se me ocurrió. Me hubieran dicho esos señores, pues no, aquí no publica usted, porque no lo conozco de nada. Entonces muchos de nosotros fuimos publicando fuera. Isabel Guerra en no sé qué editorial, en el País Vasco, otros en Madrid, otros. Entonces ese tipo de cosas, ese movimiento se dio a partir de esos años. No vamos a decir que somos responsables, no, eso fue el azar, porque no creo que fuera nadie responsable de decir, vamos a publicar fuera, vamos a no sé qué. Se fue dando a hacer una reunión y un recital en tal sitio, leer poemas en la isleta, hacer tal cosa en la Casa de Colón. Se fue consolidando un mundillo literario que gracias a Dios ha ido funcionando hasta hoy en día. Es más, muchos del grupo nuestro hacen talleres, hacen trabajos colectivos, participan en 20.000 hoy en día online, no sé cuántas historias de las redes. O sea que todo eso fue la base, el principio de lo que ahora estamos. Sabrá Dios a dónde llegaremos, porque uno no puede, clasificarlo, pero tenemos una cosa que hay que nombrar siempre. No se hubiera hecho nada si no hubiéramos tenido el valor de haberlo hecho, porque teníamos el ejemplo de otra gente. Entonces, cuando hemos ido haciendo cosas sin darnos cuenta, no es algo que hay que proponerlo, no, se fue dando y se crearon la Asociación de Mujeres en la Cultura para todas las Islas Canarias, que son 1000 y pico mujeres de diferentes entidades artísticas. Se ha ido haciendo talleres, pues todos los que se hacen en Las Palmas, Alexis Ravelo, que montaba sus talleres. Se han ido realizando pequeños grupos dedicados a un tipo de literatura, la literatura de género negro, que es consolidadísima ya. Antonio Lozano dice, pero mire, José Luis Correa, pero mira Alexis Ravelo. Entonces se ha ido consolidando en la literatura como apartados diferentes que no estaban antes y ahora se da. No quiere decir que todo sea la panacea y todo, no, hay muchas cosas por hacer y 20.000 más, y después 20.000 inventos que la gente dice, no, que yo haga esto, bueno, haremos lo que sea, porque han salido grupos de toda clase, pero podemos decir que uno de los grupos distintos que se han creado es esto, los Poetry Slam, esto que hay también. O sea que hay tantas cosas variadas hoy en día que es una riqueza. Sigo pensando que estamos en el paraíso. Una cita mía, de las normalitas que uno habla y dice cosas, y que uno lo escribe y después otro lo lee y dice, pero mira lo que dice. El arte es un compromiso. Pero fíjense, es que el arte tiene que ser compromiso, porque si no es compromiso, se llamaría divorcio. Y del arte no podemos divorciarnos las personas que tenemos creatividad y que pensamos que el mundo tiene que estar lleno de creaciones. Pero ese compromiso que tenemos es inconsciente, porque nadie se lo ha planificado. Yo no me planifiqué ponerme a escribir y hacer un cuadro. Nació. Como nacen las hierbas malas en los paterres, como nace debajo de una platanera 3 plantillas que dice, ¿y esto de quién lo plantó? Nace porque las cosas son inconscientes. El arte es inconsciente, además de soberbio, porque el ego es otra cosa, que no vamos a hablar del ego, pero ahí tiene que ver todo. La inconsciencia del arte, de ese compromiso que tenemos, no es un compromiso que yo tengo con ustedes. ¿Qué coño me importa a ustedes a mí? Ni ustedes, mira, está escribiendo, ¿y qué? Pues no me compré el libro. Uy, esto va a escribir, que Berber va a hacer una exposición, venga, que le compre los cuadros su madre del alma. No, pero ese compromiso lo tenemos con el universo entero, porque soy parte del cosmos. Hay un poeta chino que me encanta que decía, Li Po, se llama ese señor, que decía, soy más pequeño que un grano de arena y más grande que el universo. Y creo que somos así. Por eso tenemos que tener ese compromiso universal con el cosmos entero. Hasta el último puntito del universo tiene que saber que yo y él somos uno. Y así todas las formas artísticas que hay en este mundo. Porque es así, de manera inconsciente, nadie lo ha planificado. Y si hay uno que lo planificó, y ustedes piensan que alguien puede haber hecho todo este tinglado, lo siento por los no creyentes, se llama Dios. Un día lo conoceré y se los presento a los que no crean.